Denise representa al FSI en el foro FinTech y en el grupo de trabajo sobre comportamiento de los mercados en la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. También acumula más de 15 años de experiencia trabajando en la supervisión e investigación de los seguros. Anteriormente, ella fue directora general de investigación y desarrollo con la Autoridad Supervisora de los Seguros Mexicana, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, la SNSF, donde contribuyó en los marcos de la supervisión de seguros, según la ley FinTech en México, así como en iniciativas de innovación. En el CNSF, ella también ocupó varios puestos en asuntos regulatorios. Tal cual lo mencioné, la señora Denise va a moderar este panel y esperamos que sea muy rico para ustedes. Muchísimas gracias, doña Denise. Pues muchas gracias y muy buenos días a todos. Agradezco de forma especial a la SAL por esta invitación, a la IAIS por habernos invitado a participar en este gran evento. Y en especial quiero agradecer a don Tomás Solé y a todo su equipo por ser unos excelentes anfitriones en esta ciudad tan hermosa de San José. Yo estaré a cargo de moderar este panel sobre InsurTech, que es la rama de FinTech que se refiere a la aplicación de las tecnologías digitales que están transformando la provisión de los seguros. Hoy en día somos testigos de cómo tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica, están transformando la forma en que las empresas están ofreciendo sus servicios a los clientes. Ahorita ya es común que los clientes puedan adquirir y cotizar un seguro a través de medios móviles sin la presencia física de un agente. También es común ya poder reportar los siniestros a través de una aplicación de nuestro teléfono móvil y bueno, en otros mercados también empieza a desarrollarse los modelos de seguro bajo demanda, que son seguros que son para periodos menores a un año, o seguros cuya prima, por ejemplo, hay seguros de auto cuya prima depende de la cantidad de distancia que uno recorra o de los hábitos de manejo. En fin, estas innovaciones pueden traer muchos beneficios, como lo han mencionado anteriormente los panelistas, por ejemplo, en materia de inclusión financiera. También hay beneficios en cuanto a incremento de eficiencias, en algunos casos reducción de costos, pero también pueden implicar riesgos para las aseguradoras y sus asegurados, como por ejemplo riesgos en materia de seguridad de la información, de protección de datos, de concentración de mercado de algunos proveedores. Y algunos reguladores han empezado a tomar acciones en torno a la regulación y la supervisión del uso de estas tecnologías en materia de seguros. Y entonces, para discutir este tema, tengo el honor de tener a 3 distinguidos panelistas que ya los presentaron: Malena de Argentina, Dean Canor de Estados Unidos y Lázaro Cuesta, que representa la Unión Europea. Van a presentar cada uno su ponencia y al final de las 3 ponencias vamos a comenzar con las preguntas. Adelante. No, por favor. Bueno, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias. A SAL, muchas gracias Costa Rica. Gracias, Tomás. La verdad que es un honor para mí estar acá. Bueno, me reí un poco cuando nos sentamos todos porque vamos a hablar de modernización y digitalización y todos tenemos lo que vamos a decir en papel. Así que ya empezamos con que realmente es un tema que a todos un poco nos cuesta cambiar un poco nuestros hábitos y a lo que todos estamos acostumbrados hasta hoy, pero también la realidad es que esto vino para quedarse, por lo menos por el momento, y nosotros como reguladores y también el sector privado claramente algo tiene que hacer al respecto.
No soy una experta en la materia, así que mi idea hoy es contarles un poco cómo está funcionando y qué es lo que está pasando en Argentina y sobre todo en la superintendencia. Nosotros cuando empezamos la gestión, hace 3 años, decidimos basarnos en 3 ejes. El eje de la reinserción internacional, el crecimiento de mercado y el de modernización. Estos 3 ejes claramente están relacionados uno con los otros. Hoy estoy acá gracias a la reinserción internacional, claramente, el poder ver qué están haciendo los países vecinos, el poder ver qué hacen los países de más lejos, los países emergentes como nosotros y también los países desarrollados, por supuesto hace que haya cambios de políticas, que entendamos cómo se manejan las cosas en otros lados y eso hace que haya un nuevo crecimiento de mercado y todo esto, por supuesto, tiene que ir acompañado de una modernización que va en cambio de la normativa, por lo menos de parte de la superintendencia y también, por supuesto, en el mercado, en lo que va haciendo y acatando esta nueva normativa. Entonces, bueno, esta modernización es de la que voy a hablar y me voy a basar hoy en este eje. La realidad, y como dice acá, la revolución digital está transformando al mundo y, por supuesto, está transformando a la industria aseguradora a nivel mundial. Y nosotros como reguladores tenemos que estar a la altura para poder estar a la altura del mercado y poder acompañarlos en toda esta transición. Nosotros, cuando llegamos a la superintendencia, nos encontramos con una superintendencia tapada y colmada de papeles. La realidad es que había mucho desorden, tiene que ver, por supuesto, en cómo estuvimos trabajando, como digo, sigo con papel hasta el día de hoy, con lo cual lo que decidimos para poder empezar a mover este eje de gestión fue empezar a trabajar puertas adentro. Así que lo que hicimos, siguiendo además este eje, que es un eje del Estado Nacional, es eliminar el papel. Hoy ya llevamos una superintendencia que tiene el 85% de todos los expedientes digitalizados. La realidad es un placer, uno entra y ve escritorios, ve a la gente, ya no ve todo repleto de papel y de expedientes. Y sobre todas las cosas nos encontramos con que esta digitalización y esta modernización y esta eliminación del papel lo que brinda es claramente transparencia y trazabilidad. Los expedientes muchas veces tardan mucho en cerrarse, hay cambios de gestiones, hay cambios de empleados, cambios de gerencias, el expediente pasa de una gerencia a otra y en todos esos cambios muchas veces partes de los expedientes al estar en papel se terminan perdiendo. Hoy, con la modernización y con la digitalización, podemos encontrar que estos expedientes, desde el principio hasta el final, sabemos dónde empiezan, dónde están y dónde terminan, y también cuándo empiezan y cuándo terminan, que lo consideramos fundamental para poder hacer un mejor trabajo. Con lo cual, y a fin de poder seguir adelante y empezar a trabajar entonces así con nuestros regulados, creamos 2 cuestiones realmente fundamentales, una de ellas que es el TAD, ahí van a poder ver, es lo que se denomina trámite a distancia, donde todos los regulados nos remiten determinada información. Hoy por hoy para nosotros es realmente un honor y un privilegio y la información más grande es todos los balances digitales. Hoy ya los balances, las compañías, ya todas las entidades nos las hacen llegar por medios digitales. Lo que hace, por supuesto, es agilidad en todos los procesos, que la gerencia de evaluación, que es la encargada de ver todos estos balances, pueda realmente trabajar de una manera más fiel y también hace que todas las áreas de supervisión puedan, con todo esto, medir alertas de altas tempranas y poder medir también el riesgo de las compañías de una manera más fácil y más transparente. Pero los cambios no fueron solo nuestros, como digo, esto es una política de Estado. Entonces, por un lado, la superintendencia creó el TAD, pero por otro lado también el Ministerio de Modernización creó lo que se llama el GD Cloud, que es la gestión documental electrónica, creó una nube en donde todos los organismos del Estado se interrelacionan y creamos lo que es la base única de datos, el BUD. Vieron que ahora con toda esta tecnología también se vienen todo lo que tiene que ver con las iniciales y acortar los nombres. Entonces, en los organismos lo que hicimos fue darle lugar, en este caso la superintendencia fue el primer organismo en darle lugar dentro de esta nube al privado, y hoy por hoy las compañías de seguros lo que hacen es digitalizar sus pólizas, subirlas a la nube
Y no solo la superintendencia, por supuesto, tiene esa información, pero sino también todos los otros organismos que la necesitan, como por ejemplo la Policía de Tránsito. Entonces, de esta manera es como también encontramos en este GD Cloud y en este compartir información y en esta base única una conexión entre todos los organismos. Entonces, acá vemos que bueno, ya tenemos 50 millones de movimientos en cuanto a las pólizas digitalizadas. Esto no son, todavía no está el total se va a terminar para el año que viene. En los 50 millones tiene que ver no solo con las pólizas, sino también con los endosos, por eso también es tanto los movimientos. Y lo que dijimos es, bueno, ahora bien, nosotros digitalizamos las pólizas, la policía puede verlas los demás organismos, pero ¿cómo colaboramos ahora al asegurado para que esta póliza digital, justamente independientemente de las plataformas de las compañías, pueda serles útil cuando, por ejemplo, a uno lo frenan en la calle? Entonces creamos, ahí ven, la app Mi Seguro. Esa app lo que hace es, cuando a uno lo paran para pedirle los documentos, enseguida ponen la patente, ahí como lo van a ver, pueden ver, y si está todo bien, está en verde, sale verde, y dice que tiene el seguro vigente, con lo cual ya puede seguir circulando, y si no, pide la verificación de la documentación, y en ese caso se puede mostrar la documentación tanto en soporte digital como en soporte papel. Pero esto era solo de la superintendencia, y el Estado siguió adelante con todos estos proyectos de modernización y creó una app que se llama Mi Argentina. La verdad, funciona fantástico, hace poco me la bajé, justamente gracias a toda la información que brindan todos los organismos en este GD Cloud, se pudo formar diferentes ventanas con diferentes informaciones de los organismos. Una de ellas está dedicada a todo lo que tiene que ver con seguro automotor. Entonces, en eso encontramos la titularidad del auto, las licencias de conducir, la póliza digital, cuándo tenemos que renovar nuestros registros. Funciona, yo me la bajé hace poco, bajársela es muy fácil. Por ejemplo, apenas la abrí, yo ya tenía mi auto, tenía la póliza digital, tenía mi auto, tenía todo. Al tiempo yo cambié el auto y a las 24 horas ya tenía el auto nuevo, tenía la póliza digital nueva, me avisaba cuándo tenía que sacar el turno para renovar el registro. La verdad, funciona de maravilla. Y bueno, y como venimos hablando, como reguladores, con toda esta tecnología, por supuesto necesitamos la adecuación de regulación y de normativa. Nosotros lo que hicimos fueron 2 regulaciones por parte de la superintendencia que regula tanto la relación de la superintendencia y los regulados, tómese regulados como las compañías, las reaseguradoras y los intermediarios, pero también una regulación que regula la relación entre las compañías y los asegurados. Y además, y esto realmente tiene que ver con una gran modernización, logramos modificar nuestra ley de seguros que data de los años 70 y logramos hacer que la póliza digital sea otro medio probatorio del contrato de seguros. Así que hoy basta con mostrar nuestros teléfonos y tener la póliza para que la misma sea válida. Bueno, acá tenemos un poco lo que quiero decir, el resumen de esto, que es que a través de las plataformas digitales y la sanción de las regulaciones se establece un marco de protección sólido para el usuario de servicios financieros, al tiempo que se mejoran los procedimientos de control y supervisión gracias a las nuevas tecnologías. Por supuesto, y como decía Denise y como vinimos hablando en la gran reunión que tuvimos ayer, toda esta nueva tecnología nos da un montón de nuevas oportunidades, nos hace renovarnos, tanto en el sector público como en el sector privado, pero también abre las puertas a nuevos riesgos. Somos expertos en eso, así que realmente vamos a poder ir con todos estos nuevos riesgos que tiene que ver, por supuesto, con toda una nueva protección de datos personales, con toda una cuestión que tiene, con cuestiones nuevas que empiezan a surgir de qué pasa con esa nube, quién está atrás de todo eso, cómo se protegen los datos que suben esa nube y cómo también desde el Estado vamos a tener que empezar a avalar cómo las compañías trabajan con toda esta tecnología, con las plataformas y justamente con los proveedores de toda esta nube que contiene toda esta información personal de los asegurados, que en definitiva es por quienes velamos. Por último, sé que muchos de ustedes estuvieron al tanto. El viernes inauguramos nuestra mesa de innovación.
Realmente costó mucho llevarla adelante, pero lo logramos y fue todo un éxito. Cuando nos paramos un poco a pensar en esta mesa de innovación, lo que nos pasó es que como reguladores sentíamos que nos estábamos quedando un poco atrás, que las compañías estaban avanzando, que estaban creando sus propias plataformas y que necesitaban que nosotros estemos acompañándolos, que estemos a la altura y que podamos dictar normativa que colabore a que ellos puedan seguir creciendo. Entonces, por medio de esta mesa de innovación logramos un intercambio público-privado. El lanzamiento el viernes realmente fue muy interesante, estuvo repleto de fintechs, insurtechs, de gente que ya no usa trajes ni corbatas y que se mueve de una manera totalmente distinta arriba del escenario. Y bueno, hay que lidiar y aceptar también todo eso. Y nuestra idea es, eso fue solo el lanzamiento, participaron CEOs de las compañías y también participaron todos aquellos que están en las áreas de lo que tiene que ver la digitalización de las compañías. Bueno, por supuesto, el superintendente y también estuvo gente, por supuesto, todo esto está hecho con el Ministerio de Hacienda, que siempre nos acompaña. Y la idea es seguir trabajando en esta mesa en el año que viene. En principio vamos a estar trabajando en 4 temas principales: seguros patrimoniales, seguros de personas, agro, que para nosotros es un tema clave, un tema que tenemos que desarrollar, que le falta mucho y que realmente es la base de nuestro país. Bueno, y ciberriesgo, que es nuevamente algo totalmente nuevo, que ayer lo estaba exponiendo la Nike, ECREM, y que estamos todavía lejos en Argentina, pero que claramente necesitamos también entender desde la parte privada para poder regular desde la parte pública. Aprovecho, y hablando de la mesa, agradecer a IIS, a Jonathan, pero sobre todo a Connor y a Natalia, que son los que en verdad yo vuelvo loco para que después las cosas pasen, a Ekrem y a Eric, a la Nike en sí, también a Hannah, Regina, Access, que con sus videos nos estuvieron acompañando en esta mesa, nos estuvieron apoyando, dando soporte siempre, así que muchísimas gracias. Ahí volvemos a ver la reinserción internacional con la modernización y cómo en definitiva todo tiene que ver con todo. Por último, mostrarles en lo que estamos trabajando. Estos son todos nuestros proyectos para lo que se viene. La póliza de caución en blockchain, esto ya está saliendo en verdad para 2019. Bueno, por supuesto, el desarrollo de esta mesa de innovación y, además de la póliza digital, en el GD Cloud lo que vamos a terminar de hacer es consolidar los siniestros, las mediaciones y los juicios. Así que bueno, queda todavía muchísimo por hacer, pero de esta manera lo que nosotros queremos lograr es seguridad, trazabilidad y transparencia. Muchas gracias. Good morning. My name is Gene Cameron. I'm the director of the Idaho Department of Insurance and the NAIC Secretary-Treasurer. That had quite an extensive introduction. The one thing that perhaps was left off is that I am a third-generation insurance agent. My grandfather was in the insurance business, my father was in the insurance business, and I was in the insurance business. I can recall my grandfather telling me stories of selling life insurance policies on a napkin over lunch. And I recall when I first got into the business and we had computers and we'd run illustrations and we'd use technology, he would come in and he'd say, well, would you order me a illustration from the home office? And I'd say, well, Grandpa, my computer works just fine right here. I'll just print one for you. No, I don't trust it. He wanted it, had to come from the home office. Well, I'm not an expert on InsurTech too, but I'm pretty sure my grandfather, who has since passed on, would be shocked at the advancement and changes that's going on in the industry. And some of what I will share with you has already been said and been repeated. And in the interest of time, I'll try and be as brief as possible. I want to make sure I know how to advance the slides here. Just this top button.
Nope. Okay, okay, perfect, thank you. Speaking of knowing how to handle technology, InsurTech has influenced the insurance sector in many ways. It's had an enormous impact as to how insurance companies communicate with policyholders, how insurance companies measure risk, and how they assess claims now for several years. You can't be an insurance supervisor in today's world, in my opinion, without having seen or encountered technology, both in unseen ways and in seen ways. And I think that's what all makes us a little bit anxious, is about some of the unseen components. I don't need a translator to tell what I'm saying. So get rid of that buzzing in my ear. Anyhow, the changes are happening so rapidly for those of us in the West, it feels like we're jumping from a stagecoach onto a bullet train. But regulators have to keep up with the challenge. In fact, in some ways, we have to figure out ways to be ahead of the challenge. Our challenge is to balance consumer protections with the demand for innovation. And the need for stable, competitive, and a fair playing field. We've seen a rapid increase in the amount of investment in insurance through InsurTech startups since 2015. Investments in 2014 were about $500 million, whereas in 2018, $2.5 billion. So more than 5 times the 2014 levels. Meanwhile, global investments was just shy of $4 billion. In the second quarter of 2019, with a total value in that quarter of $1.41 billion announced, there were 69 deals. This is the 4th consecutive quarter of record funding over $1.2 billion US dollars. In the second quarter, 42% of all InsurTech deals took place in the United States. This continues to highlight the growing importance of investment centers outside of the United States, which has began to take over in the last 2 years. Since 2012, the United States has been responsible for 55% of all deals, the UK 10%, and Europe as a whole at 22%. The next largest participating nations after the after the United States is the UK, China, Germany, and India, who have 24% of the deals. One of the largest deals of the quarter was a $300 million US dollar Series D round in Lemonade, who is an insurance carrier, a startup in the United States, offering homeowners and renters insurance to be purchased online through a mobile application and can be purchased on a temporary basis. Lemonade now has raised over $480 million US dollars. Well, we've talked about briefly the evolution of InsurTech. According to the experts in the arena, InsurTech will be less and less focused about insurance. 3 years ago, in its infancy, commercial InsurTech was focused on bringing market efficiencies and service improvements, like mobile phone picture technology, or to speed up the handling of auto or property insurance claims. In phase 2, a series of InsurTech companies were launched focused on marketing and selling by online brokers with 24/7 access and digital marketing. In the third wave, InsurTech companies are using new forms of data, from mobile phones to social media to the Internet of Things and sensors, big data and satellite imagery towards the back end of a value chain. Data analytics, underwriting, and search engines
from property casualty to life and health. These transformations of insurance will continue to dominate the insurance as data and its adaptability expand in the next 3 years. InsurTech, we have found that InsurTechs have been focusing on innovative ways to use big data and technology, such as machine learning, natural language processing, artificial intelligence, as well as innovation in areas of distribution, consumer engagement, products, design, pricing, underwriting, policy administration, and claims processing and back office efficiencies. Regardless of the business model and the structure of the startups, we've seen limited number of InsurTechs actually start seeking underwriting risk or to become an insurance company. Less than 5, each of which currently write only small amounts in the insurance sector. More commonly, we're seeing InsurTechs partner up with existing agents and brokers or incumbent insurers in order to sell, solicit, or negotiate insurance products. In many cases, they do not seek to become a regulated entity and just provide technology to those already licensed by the states as producers or agents. Here are some examples of some of what we are seeing. Wellness-related and drive technology. Small devices include items like Apple Watches and Fitbits that can provide information and insight into people's daily activity and that can be extremely useful when making health risk assessments. Smartphones and telematics placed in homes can measure through various devices and appliances that are embedded with sensors and software to allow the exchange of data, also known on the Internet of Things. Smart homes allow policyholders and insurers to better understand and to limit their risks at homes. An insurance company may provide a discount to homeowners who have these smart home devices. One example is a company called Ring, a doorbell system which has a motion detecting camera that prevents burglaries. In addition to users sometimes getting a refund on insurance deductibles in the event of a burglary. Hive is another such device that it connects the home's heating system and lets the users control their home heating, their hot water, and their through their mobile device. Devices that also monitor smoke and frozen pipes can also be very beneficial to insurance carriers by either preventing or limiting loss. Insurance companies are not just given discounts on these devices or discounts on premiums for using these devices, they are also becoming investors in these devices. Frequently, insurers are doing this either by directly investing or through innovation and lab incubators. They are investing in these products in order to improve their business and to become more efficient and market better and price the product more accurately. Data analytics and business intelligence. Big data has become an ever-increasing issue, perhaps invisible to consumers, but with profound consequences on how the products are marketed and who they're marketed to, how they're underwritten, and what criteria is used for that underwriting, and how products are created and who they're targeting. This may allow insurers to more accurately assess risk and provide some potential benefit to consumers with more appropriate pricing and availability, but it also poses significant questions as to whether or not the consumer has a right to know what information went into the underwriting and whether or not the consumer has the right to challenge that information. Artificial intelligence technology is shaping up in many sectors, and we are on the forefront of just seeing, in my opinion, the tip of the iceberg
as to how artificial intelligence can be used in the insurance sector. Computers are going beyond their programming to accomplish tasks traditionally required by human decision-making. The rise of accessible data, increased computing capabilities, and changing consumer expectations has led to a strong acceleration in AI development. Deloitte predicts that will increase and insurers will continue to spend more money on artificial intelligence, increased by 48% over the next 5 years. This creates some regulatory issues for us as regulators. And in fact, in the United States, many of our states are considering artificial intelligence to help regulate and participate in product review evaluations. One of the reasons AI is so important to insurers is the amount of data that is now being available. We're able to predict and to manage the risk. And of course, cybersecurity and enterprise risk management, which was covered previously. The more and more insurers are using big data and increasingly using that, the insurance industry becomes an increasingly attractive target for hackers. And we've seen a dramatic increase in the last year on the number of cyber crimes or attempts to intercede or interject themselves before a payment is made. A 67% increase over the last 5 years. A major cyber attack would not only have a material and financial and operational impact on the insurance company's business, but also be an issue for consumers. I don't know if that timer was my time or... So along with that is the issue of autonomous vehicles. Autonomous vehicles are coming. Insurance is about transferring risk, and as risk transforms, so does insurance. This disruptor will impact telematics as there is no driver left to evaluate. Currently available are applications that include LiDAR, radar, laser scanners, tools with 360-degree vision, 3D vision, and computing tools that can compile all of that information. Several companies are developing autonomous vehicles. Companies like Google and Tesla, Uber and Lyft, Microsoft, not to even mention the traditional automakers. For the United States, our legal system is not prepared for the self-driving car of the future. It is primarily based on a tort system model, and damages are assessed based on the level of fault to that driver. Even in no-fault systems that some states have, there is an at-fault determination as part of the basis for damages being determined. This coming reality means that it will require us to rethink how auto insurance is delivered and restructured in the underlying auto reparation system. Failure to act will not be good for insurers, but it will also not be good for consumers. We are closely monitoring the autonomous vehicle development. The NAIC has hosted autonomous vehicle forums this last year, where thought leaders, including autonomous vehicle manufacturers, insurance professionals, and academics, and lawyers all explored how autonomous vehicles might change the way that insurers are moving forward. Blockchain technology is also deemed as being one of the greatest revolutions since the advent of the internet. Blockchain is a ledger technology allowing the making and editing of transaction records, certified and permanent. It allows a decentralized database to maintain and continuously grow as the data records are secured from and are protected from tampering and revision. Blockchain consists of data structured blocks that may contain data programs, with each block holding certain batches of the individual transaction. The industry has taken a keen interest to blockchain
because of the potential benefits to technology that it could provide. Records written to blockchain are permanent and can't be deleted. Blockchain, I think, has a real chance of making sure that insurance maintains its level of confidence. The insurance industry survives on confidence. Consumers must have confidence that the products that they're buying then the companies that they're buying from are going to be both financially secure, and the information that they are sharing with them is also going to be secure. So here's where innovation meets regulation. One of the big concerns and one of the issues that I think has to be determined is the actual role of the intermediary or the agent. Today, mobile apps adopted by incumbent and insurtech startups alike have made it easier than ever for consumers to file a claim, review a policy detail, and review coverages. And that's great. The next generation of insurance consumers, many of whom rarely step foot in a bank and do most of their shopping on Amazon, will be increasingly demanding their insurance experience match their technology-driven way of doing business. Consumers are demanding this experience more than ever before. In the United States, we've seen consumers purchase less and less life insurance over the last several years, and largely due to the burdensome process, and maybe because some consumers don't want to deal directly with an insurance company. However, with some of the technology, thanks to innovation companies, we're now seeing a resurgence of life insurance policies being purchased. We are seeing insurers develop innovative policies that turn off and on as the consumer desires, like for gig workers or those who want to buy a short-term policy on a valuables, like a bike or a camera, while engaged in a particular activity, not having a lot to do with data, but they don't have a lot on their fingerprints. As I've said, we generally see that consumers are not fond of interacting with insurance companies, but innovation is permitting insurers to be much more engaged with consumers as a result. The challenge again for us as regulators is to balance critical consumer protections with the demand for innovation and a stable and competitive marketplace. The NAIC and state regulators are evaluating these new technological developments to make sure that regulators are equipped with the tools that we need to oversee this changing marketplace. Regulators have demonstrated a strong commitment to this endeavor, first with the formation of the NAIC Innovation and Technology Task Force, and also through the coordination and facilitating of numerous events and dialogues between innovators and those in the startup arena and those in incumbent insurers. Regulators, both individually and through the NAIC, have been very active in continuing to learn about what's happening in this space, and in participating in educating startups and technology companies about insurance regulation, both for the purpose behind those laws and regulations, but particularly in terms of consumer protections and how a state-based system of insurance really works. The NAIC publishes an innovation and technology contact for each state, and the group meets on a regular basis to allow regulators to update their other developments. We are also working hard to ensure regulators are not a barrier or an obstacle to innovation, and that through interaction and dialogue with key players and through the task force, issues can be addressed with efficiency in a timely manner. One such issue is the issue of our anti-rebating laws. Many have voiced an opinion that anti-rebating laws are an obstacle or an impediment to innovation and in the insurance space. So the task force began discussing rebating issues this last summer, and particularly because of the increasing offering of value-added products and risk mitigation devices. We're also seeing many states attempt various systems, such as regulatory sandboxes. Kentucky
the state of Kentucky and Vermont have moved forward with sandbox initiatives. And then states like Oregon and Colorado have moved forward with InsurTech or innovation hubs, signaling their support to encourage startups and innovation. However, while states are actively experimenting with different approaches to encourage innovation, we do believe states right now have sufficient flexibility to ensure innovation in products and services to get their products to on a timely manner. Thank you for the opportunity to be with you. Hola, pues buenos días o buenas tardes ya casi a todos. En primer lugar, pues quería agradecer, por supuesto, a SAL y a la IAIS la organización de este seminario y muy especialmente a Tomás por la invitación a IOPA para participar nuevamente en un seminario de capacitación aquí en la región de América Latina y poder compartir nuestras experiencias, las experiencias de supervisión desde la perspectiva de IOPA, que es la perspectiva y la experiencia de los supervisores de los 28 Estados miembros de la Unión, con mercados aseguradores muy diversos, como diversos son también los mercados de esta región, y que a pesar de las diversidades pues están pues enfrente de riesgos y de desafíos muy similares. Y como decía Denise al principio, pues los riesgos derivados de todas lo que las nuevas tecnologías traen al sector de seguros son sin duda uno de los riesgos emergentes a los que los aseguradores primero y también los reguladores y supervisores tenemos que prestar mucha atención. En los últimos años pues han aparecido un montón de conceptos en nuestra vida de los que antes no habíamos oído hablar y que últimamente no paramos de escuchar conceptos como digitalización, ciberriesgo, inteligencia artificial, blockchain, el Big Data, el propio concepto de InsurTech. Pues en este contexto en el que pues bueno, la tecnología pues no para de cambiar nuestras vidas, no para de cambiar también los negocios, los supervisores y los reguladores de seguros, o al menos mi persona, nos sentimos al principio un poco perdidos, porque pues bueno, los supervisores de seguros somos pues bueno, un perfil jurídico, un perfil actuarial, financiero, pero no necesariamente pues expertos en temas tecnológicos. Bueno, como diría Malena, somos todavía de chaqueta y corbata. Y cuando uno está pues un poco perdido es bueno acudir a los principios. Y los principios de la regulación y la supervisión de seguros, los objetivos claros que tenemos que tener son la protección al consumidor de seguros, al tomador, y la estabilidad financiera. Y junto con estos principios generales, pues también en el ámbito del derecho comunitario, de la Unión Europea, pues tenemos también otros principios que conviene recordar. El primero es el de la neutralidad tecnológica, el hecho de que desde el punto de vista de la regulación no se tenga que favorecer a unas tecnologías frente a otras. La proporcionalidad, es decir, que los requisitos en la normativa y también las actuaciones del supervisor tienen que ser proporcionales a los riesgos de las actividades que estamos supervisando. La integridad del mercado, que estos nuevos desarrollos pues no alteren el buen funcionamiento del mercado de seguros, y un enfoque basado en la actividad, de tal manera que independientemente de cuál sea el modelo de negocio, del tipo de compañías, si son las compañías tradicionales o las startups, cuando estamos hablando de una actividad similar, como es la actividad de seguros, pues tendrán que aplicarse los mismos requisitos. Y con estos principios pues es las primeras herramientas con las que nos tenemos que mover, porque la regulación va siempre detrás del mercado, y yo diría que hasta cierto punto esto tiene que ser así, porque es muy difícil regular algo que se está moviendo,
continuamente y que está avanzando. El papel del supervisor y del regulador pues es pues facilitar o al menos no entorpecer la innovación, pero desde luego el verdadero motor de la innovación tiene que venir por parte del sector. Y, bueno, como decía, nosotros siempre vamos a estar un poco detrás o al menos en determinados momentos pues no nos va a quedar más remedio que ir a remolque de lo que va pasando en la industria, pero una cosa es, pues bueno, ir detrás y otra cosa es quedarse al margen. Y en ese sentido, pues desde IOPA en los últimos años pues hemos intentado no quedarnos al margen y pues hemos empezado pues una serie de iniciativas en materia de Insurtech que me gustaría compartir con ustedes en mi presentación. Y una de las más relevantes ha sido la constitución de la Insurtech Task Force, un grupo de trabajo del que forman parte pues, expertos de las distintas autoridades de supervisión nacionales, también expertos de la propia EIOPA, de los distintos departamentos. Es un equipo multidisciplinar que es el principal responsable de llevar a cabo la implementación de la estrategia de IOPA en materia de Insurtech, que está pues muy relacionada con la estrategia global de la Comisión Europea en materia de FinTech. Y el resultado del trabajo de esta Task Force que empezó a funcionar en 2017, pero que ha cundido mucho realmente, pues va a ser también parte de mi presentación. Otra de las iniciativas, y que yo creo que es muy importante, como decía, para entender qué es lo que está pasando en el sector, para comprender de primera mano, mediante el diálogo con las compañías, con los proveedores de servicios tecnológicos, cuáles son sus preocupaciones, cómo es su visión de las cosas, es el establecimiento de mesas redondas. Nosotros tenemos periódicamente encuentros con el sector que están abiertos, pues eso, como decía, no solo a nuestros clientes tradicionales, que son pues, bueno, las compañías de seguros y los supervisores de seguros nacionales, pero también pues a los proveedores de servicios tecnológicos, las startups, y que son sin duda una herramienta muy útil para comprender qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Y una iniciativa también que me gustaría compartir con ustedes y que es muy reciente es la constitución de un grupo consultivo de expertos en ética digital de seguros y que se ha constituido en este mismo mes de septiembre, o sea, ahora en octubre ha comenzado a trabajar y que será el encargado de asesorar a IOPA en todas las consideraciones éticas que se plantean en relación con estas nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, nuevas fuentes de datos, en lo que refiere también a la equidad y al trato justo con los consumidores. Es un grupo consultivo cuya misión fundamental será el desarrollo de unos principios de responsabilidad digital en seguros, pero que también nos van a asesorar en otros proyectos y que está pues integrado pues desde personas de la universidad, expertos en tecnología, también representantes de los consumidores, y que, como decía, pues es un equipo también muy multidisciplinar que pues estamos muy ilusionados con su entrada en funcionamiento y de hecho la primera reunión fue a principios de octubre, hace solo una semana, y estamos pues bueno como niño con zapatos nuevos, que se dice. Y como decía, la Task Force de Insurtech ha trabajado mucho. Si pensamos que es el resultado del trabajo del último año y medio, dos años previamente, IOPA había hecho algunos trabajos, algunos informes en materia de Insurtech. Los 6 que aparecen en la diapositiva
son muy recientes, pues un informe sobre ciberriesgo desde la doble perspectiva, el ciberriesgo dentro del marco del riesgo operacional de las compañías de seguros, pero también el negocio de ciberseguros. Dos informes que ha hecho EIOPA en colaboración con las otras autoridades de supervisión europeas, EBA y ESMA, de banca y de valores, uno sobre automatización del asesoramiento financiero y otro sobre los facilitadores de la innovación. Un informe también sobre pues, buenas prácticas en materia de autorización, los seguros peer-to-peer y la aplicación del principio de proporcionalidad en el contexto de Insurtech, y dos informes, los dos últimos, que son los que pues, bueno, van a centrar mi exposición, porque bueno, el tiempo es el que es y no me da tiempo para presentarlos todos, pero ya les digo que están a su disposición en la página web de EIOPA y que les invito a que entren, a que los descarguen y por supuesto, si tienen alguna duda, estaré encantado de discutir con ustedes con posterioridad a este seminario. Como decían, voy a centrar mi exposición en el informe de Big Data y también en el informe sobre outsourcing to the cloud, de externalización a la nube. En cuanto a Big Data, y por lo que decía del perfil jurídico y tal, pues vamos a empezar por el marco normativo que tenemos. Dentro de la normativa europea, pues podemos distinguir, en primer lugar, la legislación horizontal, como la directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas, sobre comercialización a distancia de servicios financieros, sobre seguridad de las redes y sistemas de información, sobre prevención de blanqueo de capitales, que resultan de aplicación en todo caso. También la normativa europea sobre protección de datos, que entró en vigor recientemente y que ha sido pues, un paso muy importante para proteger los derechos de los ciudadanos en cuanto a su información y la necesidad pues, de que presten consentimiento para el uso de sus datos personales y de que exista transparencia sobre el uso que se da a esos datos. Y luego tenemos la normativa sobre servicios financieros. Dentro de ella pues, tenemos la Directiva de Distribución de Seguros y la Directiva de Solvencia II, y yo destacaría pues, bueno, algunos requisitos o algunos elementos que son generales, no son específicos para Big Data, pero que desde luego resultan muy relevantes en este contexto, como es la obligación general tanto de los aseguradores como de los intermediarios de seguros de actuar con honestidad, imparcialidad, profesionalidad y en el mejor interés de sus clientes, que tiene que también tenerse en cuenta en cuanto a la gestión de los datos de estos clientes, las normas generales sobre gobernanza de productos que están en la Directiva de Distribución de Seguros y también las normas sobre gestión de riesgos en Solvencia II. En cuanto a Big Data o macrodatos, pues ya la Comisión Europea en el año 2014 dio una primera definición. El problema de estas definiciones, como decía, es que a veces se quedan anticuadas enseguida, pero pues al final estamos hablando de la capacidad de procesar un volumen enorme de datos a gran velocidad y pues bueno, cómo hacer uso de esos datos en el día a día. Y en eso, pues las entidades aseguradoras sí que tienen experiencia, porque en el negocio de seguros, la gestión de datos forma parte de la esencia. Lo que se ha producido en los últimos años es un crecimiento increíble en cuanto a los datos disponibles, y también la capacidad para almacenar y para procesar esos datos.
como decía, la gestión de datos forma parte del negocio propio de seguros y hay pues, bueno, las fuentes de datos tradicionales, los datos médicos, pues es habitual pues, el historial médico del asegurado, datos demográficos como la edad, el género, la profesión, el domicilio, pues los datos de la cobertura en el seguro del automóvil, el tipo el modelo de automóvil que está asegurado o el valor de los elementos que son objeto de cobertura, datos de comportamiento del asegurado, pues los kilómetros recorridos con el automóvil o datos de la conducta datos de la conducta del día a día, como los hábitos de pues, si uno bebe, si fuma, este tipo de información que se suele solicitar a los tomadores antes de contratar el seguro, datos pues, bueno, de los propios informes de siniestralidad con los que trabajan las compañías aseguradoras, datos generales de población, de catástrofes naturales, son datos fundamentalmente que se obtienen y que se han venido obteniendo por parte de los tomadores de seguros en los cuestionarios que se tienen que redactar antes de concertar las pólizas y también estadísticas, bien estadísticas de organismos públicos, las estadísticas propias de las compañías aseguradoras y también, por supuesto, de compañías especializadas en la provisión de datos. Y junto a estas fuentes tradicionales, yo diría que el Big Data viene a suplementar, no a sustituir este tipo de información. Y pues bueno, nos encontramos con datos telemáticos. Dean se refería a los dispositivos que permiten pues muchísima información a través pues, de la conducta al volante de los conductores, también de la actividad física, del estado de salud, datos en medios online, el tipo de búsquedas, actividades en redes sociales, los datos digitales de las propias compañías de seguros, de sus propias gestión interna y de la relación con los asegurados y con los clientes, datos de geodificación, incluso datos genéticos y otros muchos datos digitales. Y estos datos juegan un papel fundamental en todos la fase de la cadena de valor de seguro, en el diseño y desarrollo de los productos, porque pues, bueno, estos datos nos permiten conocer mejor cuáles son las necesidades concretas de los ciudadanos y, por lo tanto, las aseguradoras pueden ofrecerle seguros específicos o seguros que respondan mejor a sus necesidades, tener también un mejor conocimiento de los potenciales clientes y hacer una mejor segmentación de los mismos, en los precios y en el momento de la suscripción. Estos datos permiten, por supuesto, incrementar significativamente el número de factores que se tienen en cuenta en el momento de la calificación del riesgo y nos permiten también pues, que las compañías puedan hacer una tarificación mucho más precisa y ajustada al riesgo de cada uno, el papel que juegan también los Big Data dentro del proceso de distribución, teniendo pues toda la información necesaria para saber pues cuál es el mensaje que hay que mandar al cliente, en qué momento, a través de qué canal hay que enviar ese mensaje. Y no solo en el momento de la distribución, sino posteriormente, pues bueno, todos los servicios y la asistencia, pues venta, pues todos los dispositivos, las aplicaciones que permiten pues una comunicación continua entre las compañías y los asegurados y prestarle pues bueno, servicios ininterrumpidamente, cualquier día del año, a cualquier hora, los chatbots que permiten la interlocución también y pues bueno, incluso advertencias de seguridad pues en caso de eventos como una inundación o tormenta que se pueden enviar a través de estas aplicaciones. Y finalmente también juega un papel fundamental dentro de la gestión de siniestros. Permite también pues, una mejor valoración de los riesgos y juegan también un papel fundamental para evitar el fraude. En nuestro estudio sobre Big Data preguntamos a
más de 200 entidades aseguradoras en Europa, cuál era su visión al respecto, cuál era su visión sobre el papel que juega Big Data actualmente en las distintas fases de la cadena de valor del seguro, y también cómo creen ellos que esto evolucionará en los 3 próximos años. Y les preguntamos que valoraran entre 1 y 5, en función de 1 siendo el menor impacto, 5 el mayor impacto. Si ven en los gráficos en cuanto a impacto actual, el mayor impacto es sobre todo en precios y suscripción, seguido también por la distribución y la gestión de siniestros. Eso es también la tónica que se espera dentro de los próximos 3 años, pero sí que todas las compañías coinciden en que el impacto va a aumentar significativamente en todas las fases dentro de los próximos años. También preguntamos sobre la penetración del seguro basado en uso en 2 ramos concretos, en automóviles y en salud. En automóviles con los seguros Pay As You Drive o Pay How You Drive, o sea, paga según conduces o cómo conduces, en los que se tiene en cuenta, pues bueno, los kilómetros recorridos, pero más allá de ahí también la conducta al volante, la aceleración o la geocalización, dónde se conduce, que permite pues también ajustar también hacer una mejor tarificación de los riesgos y ajustar las primas a los perfiles de riesgo. Y aquí pues vemos que hay todavía un porcentaje pues muy elevado de compañías en el ramo de automóviles en los que esto no juega ningún papel, pues hay hasta más de un 80% en los que actualmente no tienen de entidades que operan en el ramo de automóviles y en los que no comercializan este tipo de productos. Este 80% se reducirá a un 40% en los próximos 3 años. Todavía el volumen que representarán estas primas no se estima que sea excesivamente elevado, pero sí que vemos una tendencia clara, quizá algo más tímida en cuanto al seguro de salud. Ahí también pues tenemos pues el Pay As You Live, los seguros en los que uno paga según la manera en la que vive, según su conducta. Ya no se trata de la declaración del asegurado en el momento de contratar, si bebe, si no bebe, si fuma, si no fuma, si hace deporte. No tenemos la posibilidad de que a través de dispositivos telemáticos pues realmente haya un seguimiento pues desde la presión arterial, los niveles de glucosa, los pasos que uno da cada día o por dónde da esos pasos, que también forma parte del riesgo que hay que evaluar. Y aquí, pues, yo creo que también, pues, en parte por los problemas o por las cuestiones que se suscitan en cuanto a temas de protección de datos, pues yo creo que las compañías son un poco, pues, más moderadas en las estimaciones, pero aún así también vemos que es una tendencia al alza también en los seguros de salud. Y para resumir, decir que preguntamos a las compañías cuáles son para ellas las oportunidades y los mayores desafíos que se plantea en torno al Big Data. Tienen el top 10 de las oportunidades y el top 10 de los desafíos. Y bueno, sin duda las compañías consideran que Big Data es una gran oportunidad que puede incrementar y puede mejorar la relación con el cliente, entender mejor cuáles son sus necesidades, entender también mejor los riesgos y, por supuesto, tarificar mejor, reducir el fraude, pero también pues tiene importantes desafíos. El cumplimiento normativo es uno de ellos, el conseguir también la confianza del consumidor. Los problemas de precisión de datos, hasta qué punto pues podemos confiar en la fiabilidad de los datos según de dónde vengan, sobre todo en estas fases iniciales en las que pues todavía no hay suficiente experiencia, y esos son pues algunos de ellos. Eso en cuanto al Big Data. Y otro de las cuestiones que está
que está también centrando las discusiones en los últimos tiempos es el tema de externalización en la nube. Yo creo que no es solo en Europa, en todo el mundo. Yo creo que es una preocupación de todos los supervisores, y el uso de los servicios en la nube es algo que está cada vez más generalizado. Tengo que decir que en el ámbito de la Unión Europea depende muy mucho de los mercados. Hay mercados en los que está más desarrollado que otro, pero sin duda tiene mucho recorrido, porque además los servicios en la nube forman parte de la estrategia de digitalización de los grandes seguros, de los grandes grupos aseguradores europeos, y después de los grandes grupos pues seguirán pues el 90% del sector. Ahora mismo es un tercio, y se espera que en los próximos años pues sea casi 2/3 del mercado los que tengan pues contratados esos servicios de externalización en la nube. Y pues, como decía, discutiendo con los en esas mesas redondas con el sector, con la industria y con los propios supervisores, veíamos pues, bueno, que hay una serie de áreas en las que hacía falta un poco de clarificación desde el punto de vista de la normativa. Una pues es cómo se aplica la definición de externalización a la compra de servicios en la nube, porque pues bueno, como sabrán, en Solvencia II existen unas normas generales sobre externalización, los requisitos que tienen que cumplir las entidades cuando externalizan ciertos servicios, el control que tienen que tener sobre esos servicios externalizados, la necesidad de que no descarguen en ningún caso la responsabilidad sobre esos servicios, que eso no suponga un menoscabo pues a la capacidad del supervisor para supervisar adecuadamente, tampoco un menoscabo a los derechos y a la adecuada prestación de servicios a los consumidores y demás. Y pues bueno, cómo encajan esas normas, también bueno, el proceso de notificación a las autoridades cuando estos acuerdos de externalización o de servicios en la nube tienen que ser notificados al supervisor, por supuesto todos los temas de gestión de riesgos que están asociados al uso de servicios en la nube, todos los temas de seguridad de datos, de confidencialidad, riesgo legal y reputacional, la aplicación de los requisitos de auditoría y de acceso a los acuerdos, y los temas de supervisión. Así que, en base pues, a estas áreas identificadas, EIOPA ha estado trabajando, después de ese primer informe que se publicó, en unas directrices sobre externalización a proveedores de servicios en la nube. Hemos abierto una consulta pública durante el verano, hay una propuesta, o sea, hay un texto con las directrices de EIOPA en esta materia. Estamos ahora mismo en proceso de analizar todos los comentarios que se han recibido, que como se pueden imaginar pues han sido muchos, porque ha generado mucha expectación, y la idea es que las guías, las directrices definitivas estarán aprobadas a finales de año. La idea es que entren en vigor el 1 de julio de 2020 para los nuevos acuerdos, y para los acuerdos existentes que tengan que ajustarse a esta nueva normativa se les da un plazo hasta 1 de julio de 2022. Estas guías pues forman parte de la respuesta de EIOPA al Plan de Acción de la Comisión Europea sobre fintechs, y están también muy relacionadas, van en la misma línea que las recomendaciones que la Autoridad Bancaria Europea ha emitido para la externalización de servicios en la nube para la banca. Y pues bueno, como decía, la intención de las directrices es pues un poco aclarar cómo las normas generales sobre externalización de servicios tienen que aplicarse a los servicios de externalización en la nube, que tienen pues bueno unas peculiaridades que los diferencian de lo que es la externalización tradicional de otro tipo de servicios. Y pues bueno, desde los principios generales de gobernanza, el papel que tiene que jugar el órgano de dirección, la necesidad de reflejar los riesgos en el ORSA, todo el trabajo que tienen que hacer las compañías en cuanto a la evaluación del proveedor de servicios, la redacción de los contratos, la documentación, el proceso de monitoreo continuo del proveedor de servicios y una evaluación continua de los riesgos. Son en total 16 directrices, y yo
puesto que esto es un seminario de supervisores, me voy a centrar en la que se refiere a la supervisión y que plantea que la supervisión de los acuerdos de externalización en la nube pues tiene que formar parte del proceso de revisión supervisora ordinario con un enfoque basado en riesgo. Y entre las cuestiones que los supervisores tienen que evaluar está, en primer lugar, la gobernanza de los acuerdos, la efectividad y la eficacia de todos los procesos y los procedimientos internos que tiene la compañía en torno a la negociación de estos contratos, la firma de los contratos, la implementación, el seguimiento de los contratos hasta la salida de la rescisión de estos contratos a lo largo de todo el proceso. Los recursos que cuentan las entidades aseguradoras, las habilidades y los conocimientos para ser capaces de hacer un seguimiento a este proveedor de servicios y entender cuáles son los riesgos, que es, por supuesto, la otra parte fundamental que hay que evaluar, que todos los riesgos que se generan como consecuencia de la externalización en la nube, riesgos reputacionales, operacionales, riesgos estratégicos, pues estén adecuadamente reflejados en el marco de gestión de riesgos de las compañías. En cuanto a las inspecciones in situ de los proveedores de servicios en la nube, pues el gran reto para los supervisores es también el de las habilidades, el de la formación, el de contar con supervisores que sean capaces de entender qué es el trabajo que se hace por estos proveedores de servicios en la nube y que realmente pues sean capaces de sacar algo en claro de estas inspecciones. Y finalmente, en cuanto a las posibles medidas, pues irían desde, en caso de que el supervisor pues tenga ciertas dudas sobre cómo se están llevando estos acuerdos, la necesidad de mejorar la gobernanza, la posibilidad de restringir el ámbito de la externalización, limitar el alcance de estos servicios y, en última instancia, pues el requerir a las entidades que rescindan estos contratos y que salgan, por supuesto, teniendo en cuenta la necesidad de continuidad del negocio, sería una medida de última instancia. Y, pues, con esto doy finalización a mi intervención y, como les decía, pues en nuestra página web tienen nuestros informes, los trabajos en los que estamos haciendo durante los últimos años y a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Antes de empezar con las preguntas del público, yo le tengo una pregunta a cada uno de nuestros panelistas. Y primero que nada, pues muchas felicidades, excelentes presentaciones, muy interesante el enfoque de cada país. Yo a Malena le quisiera preguntar, por ejemplo, las innovaciones tecnológicas tienen un nivel de desarrollo distinto en cada uno de los mercados. Dean justamente comentaba las 3 fases más o menos que tiene el desarrollo, que ha tenido el desarrollo InsurTech. Por un lado, primero tenemos las empresas que entran al mercado para dar eficiencias justamente en los procesos. Después tenemos la segunda ola, de las que entran a distribuir en línea los productos y, a mejorar sobre todo el área de la cadena de valor de la distribución. Y las terceras, ya que hacen un uso extensivo de los datos, justamente ya para personalizar las ofertas y ya dar un servicio totalmente disruptor. Entonces, yo quisiera saber que le comentaras ahora sí que a nuestra audiencia, en Argentina, ¿en cuál de estas 3 olas o estas 3 tendencias se encuentra más el desarrollo de InsurTech? A ver, creo un poco que estamos de alguna manera, si hablamos de olas, surfeando un poco las 3. Las 3 son parte de poder lograr el fin que tenemos, que es en definitiva como supervisores y como, y también el sector privado, ¿no? Digamos, todos que estamos en esto, lograr hacer que la normativa y también todo lo que se implemente en cuanto claramente a niveles de seguros sea de un modelo y de una forma que realmente tenga una seguridad jurídica y que a su vez sea
lo que necesita realmente cada uno de los asegurados. Entonces, sí, estamos empezando con todo esto y realmente al empezar y al abordar todo este comienzo, estamos tratando de ver todos estos 3 aspectos de lo que habló Dean. Muchas gracias. Mi segunda pregunta para Dean. Mencionó su experiencia de ser un agente de seguros de tercera generación, entonces finalmente ha podido observar todo el desarrollo, yo creo que muy interesante, desde tu abuelo hasta tu experiencia personal. Entonces, con esta perspectiva, ¿cuál crees tú que sea la tecnología que más va a hacer disrupción en el seguro? ¿El Internet de las cosas, o el blockchain, o la biometría, o, por ejemplo, la inteligencia artificial? It's a very good question. I think that was a nice way of saying I'm old, too. I think probably, I really think, obviously blockchain is tremendous, and I think may be the greatest innovation, at least as we understand it. I don't know that we fully comprehend the use of artificial intelligence and how it can be implemented in the insurance industry. And it's, I think all of us as regulators are walking a tightrope. We don't want to stifle innovation. We want to encourage it. In many ways, we can see innovation helping us do a better job as a regulator. At the same time, we want to make sure that consumers are adequately protected. It's not been that long ago, 10 years or so, that there was a big hue and cry about profiling and using credit scores. And there was, at least in the United States, there was a belief that the use of credit score was profiling minorities and would therefore be charging minorities a higher price. And so most legislators and most states banned that, outlawed that. Then we've seen in the more recent where some carriers were doing what we call price optimization. They were profiling your desire to shop. And if you were a shopper, you got a lower rate. And if you were one that was more loyal, you would buy the product and potentially pay a higher rate. Well, those are issues that I think as we develop artificial intelligence, that can help us with some of those things as we understand it. I completely agree. Don't remember which one said that there has to be a level of transparency, and I'm not sure we've figured that out yet. So we're walking this tightrope line where we've got to know what the carriers are using in order to protect the consumer. At the same time, we don't want to be impediments to their advances. Yeah, I agree, and very interesting. And finally, Lázaro, ¿cómo en la experiencia de IOPA, qué es lo que consideran cuando las autoridades empiezan a evaluar estos nuevos modelos? Bueno, básicamente no son nuevos, el peer-to-peer insurance es básicamente una mutualidad, pero ahora con la facilidad de las tecnologías, en vez de tener justamente el contacto con la gente cercana, uno puede formar una mutualidad con distintas personas en distintas partes del mundo, ¿no? Y poco a poco están teniendo importancia este tipo de modelos. ¿Cómo saber cuándo tenemos que modificar el perímetro regulatorio para regular este tipo de plataformas? ¿En qué momento, qué elementos debemos de considerar? Muy interesante la pregunta y de hecho es la pregunta que nosotros le hicimos a nuestros supervisores el año pasado. ¿Qué consideraban, cuál tenía que ser el enfoque frente a los seguros peer-to-peer? Y bueno, de una manera no sorprendente, pues nos contaron un poco qué es lo que hay en los mercados europeos y nos encontramos algunos en los que tienen poca importancia y luego pues tenemos algunos en los que sí, que los seguros peer-to-peer están comenzando a tener cada vez más relevancia y hay básicamente 3 modelos de
seguros peer-to-peer o 3 enfoques que se observan. Hay, por una parte, modelos peer-to-peer en los que la plataforma, al final, detrás de la plataforma, hay una compañía aseguradora tradicional. Hay otros modelos en los que detrás de la plataforma hay un intermediario que en última instancia está respaldado también por una aseguradora, y luego son menos, pero también existen modelos en los que pues realmente no hay detrás una aseguradora. Y ahí el enfoque de la mayoría de los supervisores es hacer un análisis caso por caso. Se trata de determinar si lo que se hace en esas plataformas tiene la consideración de seguro o no. Quiere decir que, bueno, que en Solvencia II no tenemos una definición como tal de qué es la actividad aseguradora. Hay algunas pistas, porque hay pues algunas exclusiones de la directiva que te pueden dar una orientación. También tenemos en la directiva de intermediación una definición de lo que es intermediación de seguros, pero no siempre es claro. Y de momento la conclusión a la que llegamos es que no estábamos todavía en un momento en el que debamos avanzar en la regulación, cambiar el marco normativo para abordar este tema. Los supervisores creen que hay que hacer un análisis caso por caso, y yo creo que en base a esa experiencia lo que sí quedamos todos de acuerdo es que era un tema que había que seguir monitoreando de manera muy cerca. O sea, que igual que estoy diciendo ahora mismo que no hay esa necesidad, quizá el año que viene volvemos a encontrarnos aquí y le digo completamente lo contrario, porque lo que sí que está claro es que los reguladores tienen que estar muy pendientes de lo que está pasando. Me han hecho llegar una pregunta del público que dice, pregunta de redes sociales. Para Argentina y Estados Unidos, ¿han considerado que la sociedad envejece en relación a la accesibilidad del adulto mayor a InsurTech? ¿Cuál ha sido su experiencia? No sé si la persona que hizo la pregunta quisiese elaborar un poco más, ser un poco. Ah, ok. Bueno. Entonces, ¿Han considerado que la sociedad envejece en relación a la accesibilidad del adulto mayor? Que supongo que finalmente quizás quedan excluidos de todos los seguros. Si ya todo se empieza a ser digital, ¿cómo van a contratar ellos un seguro? bueno, sí. A ver, si nos apuntamos a eso, sí. La realidad es que por algo estamos todo el tiempo diciendo que toda la tecnología y toda esta innovación es disruptiva, ¿no? Pero socialmente y culturalmente el ser humano se fue adaptando a un montón de cambios. Cuando llegó el celular pasó lo mismo, cuando llegó Internet pasó lo mismo, y la realidad es que hay edades en las que se van a terminar adaptando y hay edades en las que lamentablemente no. Hoy a mi mamá le cuesta muchísimo usar el celular y yo no logro entender que dice enviar y que me pregunta cómo se envía el mail, digamos, y la realidad es que ya no se va a adaptar a esa tecnología, pero sin embargo hoy todo te termina llegando por mail y ya muy pocas cosas te siguen llegando por el código postal. Entonces, lamentablemente me parece que como toda tecnología y como toda cuestión disruptiva, esto vino para quedarse y que no va a llegar a todas las generaciones y a las generaciones más grandes terminar de entenderlo y apropiarse de esto. En la Argentina, particularmente, cuando cambiamos nuestra ley de seguros, no descartamos lo otro, que eso también es lo importante. Para nosotros el medio probatorio, hoy se admite lo digital, pero claramente lo escrito sigue siendo, y como siempre va a seguir siendo válido. Entonces, eso es en la ruta en la que quizás hoy nos encontramos, que es atravesar, que estamos en esa parte que es medio bisagra de lograr entender a una persona de mayor edad y de también tratar de llegar a los que hoy empiezan a consumir los seguros, que son los adolescentes y también las personas más jóvenes, y que si hoy no cambiamos, tampoco van a adquirirlos. Entonces, hay que buscar ese medio para lograr que todos sigan quedando bajo el mismo paraguas. Pero es difícil, claramente. So we're seeing some of our seniors. I don't remember who asked the question, but we are seeing some of our seniors having access to InsurTech and technology. In fact, if you talk to my kids, and they'll tell me that Facebook is for old people now, and so they're there, but it is dynamic. My mother has a smartphone and can't figure out how to swipe it to answer my calls, but my
1.5-year-old granddaughter can swipe it and order the game that she wants to play. So there's a dramatic change there. I do think it becomes important as we go through some of this transition. I know in many of the states, the Department of Insurance has senior benefit advisors that will sit down with consumers and sort of help them or act as a guide, or be available on the phone, so they can call them and then they can look on the computer and access some of the information that way. I do think it's going to be really interesting to see how carriers take that InsurTech data of seniors and how they rate that. I do think there's some, perhaps with the advent of autonomous vehicles, I don't know how it is in other countries, but in the United States, you get to a point where they take the driver's license away from, in fact, I've had to take it away from my mom this last year. That wasn't fun. She still thinks she can drive, but she really can't. And so for her own safety, I've taken that away. However, if we're in a future world with autonomous vehicles, maybe she has a little more mobility and is able to still maintain her independence. Entonces, yo nada más con esta última pregunta quisiera concluir con una reflexión, porque es una pregunta muy buena la que llegó en redes sociales, porque finalmente también nosotros como supervisores tenemos una función social y tenemos que finalmente preguntar, no podemos dejar que excluyan a poblaciones que están vulnerables, porque no nada más son los adultos mayores, también pueden haber exclusiones en torno al género, en torno a la raza, los modelos de inteligencia artificial, cómo se están alimentando, cómo están siendo entrenados. Entonces, como supervisores tenemos un papel muy, muy relevante en de verdad asegurar que la política pública que realicemos tome en cuenta que no se excluyan a poblaciones, sobre todo las más vulnerables. Y con esto cerramos el panel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sé que Denise tiene que tomar un vuelo, así que el tiempo apremia. Muchísimas gracias más bien por estar aquí presentes. Caballeros, pueden dejar sus cosas acá, el salón va a quedar cerrado y espero que tengan un excelente provecho y nos vemos pronto. Gracias. Importante, damas y caballeros, ya tenemos los recibos de algunas personas que tal vez hicieron transferencias. Don Henry Meoño tiene también los recibos para que por favor los puedan recoger, y si alguna persona no ha cancelado, pues ahí está don Henry. También por favor las evaluaciones. Rogarles, por favor, con las evaluaciones, que por favor las vayamos llenando. Muchísimas gracias. ¿Perdón? Melissa los va a guiar para donde es el Salón Robles. Ahí está doña Melissa. Buen provecho. Sunset Clean Edition.